también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os la revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hasta acá la palabra de nuestro Señor. Amados en el Señor Jesús, el cristianismo es una carrera que debe ser corrida con fe y perseverancia. El cristianismo nunca pretendió ser fácil. Ser cristiano es algo difícil. Y a veces solo nos queda a nosotros como personas respirar profundo y echar para adelante. Porque en la vida vamos a encontrar diferentes obstáculos. Vamos a encontrar diferentes cosas que van a pretender alejarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Por eso es importante mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes en las disciplinas espirituales, para que podamos continuar esta carrera y llegar hasta el final, sin que podamos irnos a ningún lado. La carrera solo se puede ganar, o solo se puede llegar a la meta, cuando se es constante y cuando se es diligente. Un cristiano de doble ánimo no puede terminar esta carrera, porque es una carrera difícil, porque es una carrera larga, porque es una carrera que va a encontrar muchas barreras en la vida. Entonces se necesita estar enfocado, se necesita prácticamente crear principios que nos mantengan en esa línea hasta alcanzar el premio que el Señor nos ha preparado. El apóstol Pablo utiliza la metáfora del atleta en este capítulo. Él nos está diciendo prácticamente que un atleta, para lograr su objetivo, se prepara físicamente, se prepara emocionalmente, se prepara intelectualmente y se prepara con estrategias para poder llegar a la meta final. Una persona que va a correr 100 metros no se prepara de la misma manera que una persona que va a correr 10 millas. ¿Por qué? Porque la distancia es más larga, y si la persona empieza a correr muy agitado, esa carrera sin duda no va a alcanzar a llegar, porque el aire le va a faltar antes de llegar a la meta. Por eso tiene que comenzar caminando, trotando y luego corriendo para poder soportar el largo millaje que tiene que correr. Sin embargo, el atleta que va a correr 100 metros tiene que comenzar a toda velocidad para lograr aventajarse de los otros y de esta manera asegurar que va a ganar la carrera. El apóstol Pablo tiene en la mente prácticamente los Juegos Olímpicos de la Gran Grecia de su tiempo, y él nos está enseñando principios acerca de esto. Ahora, hermanos, hay otra cosa que se necesita para continuar en esta carrera, y es la fe y la perseverancia. Pareciera que fueran la misma cosa, pero no. La fe y la perseverancia son las dos caras de una misma moneda. La fe nos permite mantenernos perseverantes, y la perseverancia nos permite seguir caminando en fe hasta alcanzar la meta.
La única manera de mantenerse perseverante en aquellas cosas que el Señor ha planeado para nosotros y que son importantes para el reino es mantenernos en fe en Jesucristo. El que cumplió su cometido, el que llegó a la meta, el que prácticamente entregó su vida por nosotros y de esta manera nos dio un camino más excelente para caminar. La fe es nuestro refugio. Hermanos, el atleta lucha con todo su ser, con todas sus fuerzas, con todo su ánimo. Él lucha, pero también tiene paciencia. Tiene paciencia para esperar el momento cuando él va a asestar ese golpe. Tiene paciencia para sacar la energía necesaria de su cuerpo para correr con toda fuerza y así dejar a sus contrincantes atrás. Saca fuerza de lo más profundo de su interior, saca fuerza para para lograr la meta que se ha propuesto. Los que son de Cristo nunca se confían, son disciplinados, perseveran y se mantienen en la voluntad de Dios. Los que son de Cristo jamás pierden esta carrera. Hermanos amados, vamos a ver 6 requisitos para alcanzar el galardón. Y espero que el tiempo nos dé para hablar de estos 6 requisitos que tenemos para alcanzar este galardón. Pablo, ya dije, utiliza la metáfora del atleta griego y lo compara con esas grandes carreras que se celebraban en el primer siglo, para darnos una idea de cuál es la verdadera vida cristiana. Que la verdadera vida cristiana es una carrera que iniciamos el día que Dios nos llama a su reino. Cristo nos salva y nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo. Ese día comienza nuestro peregrinaje. Un libro muy hermoso y que nos ayuda a entender este peregrinaje en esta vida es prácticamente El Peregrino de Juan Bunyan. Un muy buen libro para leer acerca del peregrinaje que llevamos en esta vida. ¿A quién cree que Pablo hay quien cree que Pablo era un aficionado de las carreras del siglo I? Es posible que sí, porque Pablo utiliza en múltiples ocasiones esta figura. De hecho, Pablo la utiliza con los corintios, en 1 de Corintios capítulo 9, verso 24 al 26, donde Pablo explica: todos corren con una meta, con una determinación, pero Pablo dice, es uno el que se lleva el premio, no todos logran el premio. Eso es humanamente hablando. Pero si eso lo pasamos al mundo espiritual, si eso lo pasamos al mundo de la iglesia, en este sentido, todos nosotros, los que nos antecedieron y los que ahora estamos corriendo esta carrera, vamos a alcanzar el premio. Todos vamos a alcanzar el premio. Y ese premio está preparado con el juez justo en aquel día. El apóstol Pablo pasa de explicar lo que implica permanecer en la carrera al por qué correr. Por eso él dice, mire, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. En otras palabras, no como una persona distraída, no como una persona que no le interesa lo que está haciendo. Cuando una persona llega a una competencia y no le importa ganar o perder, pues va a ir distraído en esa competencia. Pero Pablo dice, no, Pablo prácticamente nos está dando ejemplo y dice, de esta manera peleo, lucho, constantemente estoy tratando de alcanzarlo. De esta manera lucho, no como quien golpea al aire, como quien hace las cosas solamente por hacerlas. No se trata de eso. Entonces Pablo utiliza la ilustración del día a día para explicar la vida cristiana. Fíjese bien, usa la vestimenta militar, 4 formas
De 4 maneras el apóstol Pablo explica la vida cristiana. Y Pablo utiliza prácticamente en Efesios 6:11, dice, vestidos de la armadura de Dios. El soldado romano, porque esa es la imagen que está en la mente del apóstol Pablo, la vestimenta, del casco, todo lo que tenía el chaleco de cuero, que eso servía para detener las flechas que le lanzaban, no penetraba el cuero la flecha. Entonces el soldado romano tenía un chaleco prácticamente blindado para que la flecha o la espada, si en caso llegaba alguien con su espada, no lo pudiera pasar tan fácilmente. Entonces él dice, vestidos con la armadura de Dios, dice Pablo. ¿Para qué? La razón es para derrotar al enemigo. El enemigo que nosotros tenemos no es nuestro hermano, no es el vecino, no son los familiares. El enemigo que la iglesia tiene es el diablo. El enemigo que la iglesia tiene es el mundo. El enemigo que la iglesia tiene es la carne, que están constantemente induciéndonos al pecado. Por eso Pablo dice, estad firmes como un buen soldado que está dispuesto a la guerra inmediatamente cuando le llega. Estad firme y pelead la buena batalla, porque la buena batalla solamente la logran ganar aquellos que son perseverantes en esto. Luego utiliza la figura de arquitectura. Vosotros, dice Pablo, has venido a ser por obra del Espíritu y por obra del Padre y por obra del Hijo, han venido a ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿Verdad? 1 Corintios 3, 16 y 17 y 6, 9. Ustedes, la iglesia, ha venido a ser el templo del Espíritu de Dios. El templo que en otro tiempo era símbolo de la presencia de Dios. Hoy nosotros, la iglesia, no nos hemos convertido en un símbolo de la presencia de Dios, sino que la iglesia ha venido a ser la presencia de Dios en nosotros según caminamos en esta tierra. Entonces Pablo está utilizando este segundo elemento, que es la arquitectura. El tercer elemento que Pablo usa es el elemento de la agricultura. Dice Pablo prácticamente, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembre. Si el hombre siembra para su carne corrupción, recibirá corrupción. Si el hombre siembra engaño, recibirá engaño como recompensa. Si el hombre siembra envidia, recibirá envidia como recompensa. Si siembra toda clase de perversidad, esto será lo que recibirá. Por eso él dice, no os engañéis. Pablo le dice a los Gálatas, no os engañéis. Nadie puede burlar a Dios. Nadie puede burlar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos amados, ¿qué convicciones las de este varón? ¿Qué convicciones las de Pablo? Él estaba completamente seguro de que si nosotros queremos permanecer en Dios, lo primero es que Dios sea el que esté en nosotros. De ahí todo lo demás será añadido. La cuarta imagen que nos muestra Pablo es el atletismo. Esta es la cuarta imagen y es la que estamos viendo en este día. De hecho, cuando Pablo se le había revelado por la obra del Espíritu Santo que iba a ser sacrificado por el Imperio Romano, a Pablo vienen estas palabras y le escribe a su discípulo, a Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8 de la segunda carta a Timoteo. Y dice, he peleado la buena batalla. Nuevamente la imagen del atlético, ¿verdad? Del soldado romano. He acabado la carrera. La imagen del atleta. He acabado la carrera. Por lo tanto, me queda reservada a mí la corona de justicia que el juez justo me dará en aquel día.
la corona de justicia, por haber peleado esta batalla, por haber peleado esta carrera, por haber caminado en la fe, por haber seguido los pasos de mi Señor, que me llamó camino a Damasco, que me dijo, ven a mí y yo te mostraré las cosas que vas a hacer. El Pablo está diciendo, hoy he terminado mi carrera, hoy he llegado al fin de mi carrera. Por lo tanto me queda reservada la corona de justicia que el Dios justo me dará. Meditaba mientras preparaba este sermón. ¿Cuántos han terminado la carrera? Nosotros, el capítulo 11 de Hebreo nos habla de una lista larga de testigos que son testimonio para nosotros de lo que es pelear la buena batalla de la fe, la buena carrera de la fe, lo que es vivir la vida cristiana. Y todos estos testigos dan testimonio de que el Evangelio es poder de Dios para transformar al hombre que camina sin esperanza. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo también en la primera carta a Timoteo capítulo 6, le dice, Timoteo, para que te mantengas firmes en las disciplinas espirituales, para que te mantengas firmes en lo que has creído, mantén esta lista de cosas. Le da prácticamente 5 cosas que debe de hacer. Primero le dice, mantente en justicia. No permitas que la injusticia haga estragos en ti y en la iglesia que pastoreas. Mantente en la fe. Mantente en la piedad. Mantente en la paciencia. Y por último, mantente en el amor. Que el amor de Cristo more en tu corazón y verás las cosas que Dios puede hacer. Hermanos, ¿cuál es el primer requisito? Pablo dice del verso 12, una buena conciencia. Este es el primer requisito. Un atleta no hace trampas para ganar. Un atleta no juega sucio. El atleta que mantiene una buena conciencia, este atleta se mantiene en sus disciplinas, y si gana, qué bueno, y si pierde también lo recibe con resignación. La frase primera que Pablo utiliza, mire cuál es: no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esta es la primera frase que debemos de estudiar. Esto nos introduce a un término teológico que se llama el ya y el todavía no. Pablo no está diciendo que no ha recibido ya en Dios una esperanza viva. Pablo lo que está diciendo, no he recibido ya la perfección. No la he recibido ya. ¿Por qué? Porque va caminando hacia esa perfección. El cristiano en esta tierra no puede alcanzar la perfección perfecta, valga la redundancia, sino que va encaminándose hacia esa perfección. Somos perfectos en Cristo, pero vamos caminando hacia la glorificación, cuando Dios prácticamente glorificará todas las cosas y demostrará y revelará las perfecciones que hay en Él. Pablo dice prácticamente, yo he dejado el mundo, yo he dejado todas las cosas que quedan atrás, pero voy encaminándome hacia la perfección, hacia lo importante. Por eso es que hablamos del ya y el todavía no. Ya somos perfectos en Cristo, pero estamos en un cuerpo imperfecto todavía, por eso va a haber cierta imperfección en nosotros. Pero el día que se nos revele la perfección, ese día nosotros es porque hemos alcanzado también la perfección. Ahora mismo no podemos entender lo que es perfectamente ser perfecto, pero en aquel día sí. Él tiene las marcas de Cristo. Él tiene la vida en Cristo. Él conoce a Dios de todo corazón.
pero le hace falta la glorificación. Y la segunda frase del versículo dice, lo que los cristianos son, tiempo presente, lo que los cristianos son, lo que llegarán a ser en Cristo, tiempo futuro, lo que va a ser más adelante. Todavía no soy perfecto, dice Pablo. El cristiano sabe que el Hijo de Dios y lo que va a obtener, la corona de justicia, debe de animarlo todos los días para seguir firmes hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la redención. Uno puede ver en la parte negativa, del verso 12, que Pablo está consciente que necesita experimentar más y más la metamorfosis, el cambio, esa transformación. Pablo necesita experimentarla más porque no la ha alcanzado. Yo no la he alcanzado todavía. Estoy buscando, estirándome. Es como cuando uno estira un músculo para hacer más larga el paso o alcanzar una velocidad más grande. Eso es lo que Pablo dice. La carrera que Pablo aún no había sido terminada y perfeccionada. Por eso es que no ha recibido el premio. Pablo repite la palabra ya en 2 ocasiones, como dejándonos entender que todavía está en esta carne, que todavía está en este mundo, pero que su ambición espiritual, su ambición está en el futuro. Sus ojos están clavados, su mirada está clavada en lo que está por venir. Pablo sabe además que no ha alcanzado el pleno conocimiento de Dios, que aunque ha profundizado en el conocimiento de Cristo, aunque ha profundizado en el conocimiento del Antiguo Testamento, aunque ha profundizado en todas aquellas disciplinas espirituales, él sabe que todavía falta bastante camino que recorrer. Hermanos, el conocimiento profundo de Cristo no nos hace perfectos. La perfección será en aquel día glorioso. El segundo requisito, tenacidad. Este es el segundo requisito, tenacidad. Y es la segunda parte del verso 12. Mire que dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Voy hacia allá. Los cristianos verdaderos no se rinden. Los cristianos verdaderos no se rinden fácilmente, al contrario, están siempre constantes, motivados, siguiendo hacia la meta. Su conocimiento acerca de Cristo es importante, pero también, como Pablo dice, no basta, el cristiano debe perseguir. Hermanos, esto podría ser malinterpretado y alguno tal vez puede pensar, entonces yo soy el que tengo que hacer obras para la salvación. En este sentido, Pablo no está hablando de salvación, sino está hablando de recompensa. La salvación es obra de Dios completa, perfecta y absolutamente. Él nos llamó, Él nos salvó y en Él nosotros vamos a ser glorificados. Tiempo futuro, tiempo pasado, presente progresivo y tiempo futuro. Entonces Él nos está llamando siempre. Por eso es que Pablo utiliza el verbo perseguir. Yo tengo que seguir hacia la meta. Yo tengo que encaminarme hacia esa fe, hacia ese conocimiento, hacia esa meta final. El cristiano es llamado a poner en práctica esa fe dinámica, esa fe que esfuerza, esos músculos espirituales. Hermanos amados, la fe, espiritualmente hablando, es un músculo que necesita ser desarrollada, que necesita ser fortalecida, que necesita ser ejercitada. Los cristianos necesitamos hacer estas cosas. En el perfeccionamiento del cristiano hablamos de 2 principios. El primer principio es el principio, el perfeccionamiento progresivo. De esto hablamos, de caminar hacia la meta, de ir hacia adelante. Por eso la vida cristiana consiste en el crecimiento en la gracia de Dios y en las perfecciones que vienen de estudiar la palabra,
de orar con entusiasmo, de estar siempre unidos con la iglesia. En fin, de eso se trata. El otro principio, el segundo principio, tiene que ver con el perfeccionamiento completo. Entonces estamos hablando del perfeccionamiento progresivo, es decir, vamos caminando en ese perfeccionamiento. Nosotros nos perfeccionamos en Cristo cada día. Nosotros caminamos en la perfección, aunque a veces nos desviamos, pero Dios tiene los medios para traernos nuevamente, y es así. Pero estamos viendo hacia el futuro en el perfeccionamiento completo, cuando Cristo prácticamente, cuando nosotros vengamos a ser como Cristo, en el sentido de glorificación, seremos glorificados. Recuérdese que el Señor en este momento está en un estado de glorificación. Él es exactamente como era antes de encarnarse, glorificado, con la diferencia que hoy tiene cuerpo. Antes no tenía cuerpo, a hoy Él está en cuerpo. Por eso Pablo pasa a la otra parte y dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 verso 12. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería Cristo al salvar a Pablo? Pensemos un momento. ¿Qué quería Cristo al salvar a Pablo? Hermanos, Romanos 8, 28 al 35 nos dice qué es lo que quería. Dios llama al pecador al arrepentimiento. Cristo prácticamente le salva y el Espíritu Santo le convence de pecado. Cuando Dios llama, esto significa elección. El Padre nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos, para que fuéramos santificados, y nos predestinó. Fíjese bien, la predestinación es el resultado de la elección. El Padre nos elige y nos predestina en Cristo, para que en Cristo nosotros podamos ser salvos y en el Espíritu santificados. Esta es la obra del Espíritu en nosotros. Por eso es que hablamos de elección y predestinación. Verso 29. El verso 28 dice que si todas las cosas para los hijos de Dios obran para bien. El verso 29 habla de la elección y predestinación. El verso 33 habla, ¿quién nos separará del amor de Dios? Si el Padre nos eligió, si Cristo nos salvó y el Espíritu Santo nos santifica, ¿quién o qué nos separará del amor de Dios? Nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en la carne. Espiritualmente hablando, nosotros estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, nuestra salvación está segura. Entonces, por eso dice, en el verso 33 al 35, hambre, desnudez, espada, muerte, lo presente o lo porvenir. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿El diablo? No. Nada nos separará del amor de Cristo. Esta doctrina Pablo la establece bien en Romanos 8, capítulo 28, verso 28 al 35. Nada nos separará del amor de Cristo. Ni el mismo diablo puede contra la iglesia. Porque nosotros llevamos, la iglesia lleva las marcas de Cristo. Y avanzo, hermanos. Tercer requisito, mantenerse enfocado. El verso 13. Esforzarse de forma desorganizada, arrebatada y sin dirección resulta en la pérdida de la carrera. Un atleta que no es organizado, que no es disciplinado, este atleta tiene un 99% de posibilidad de perder la carrera. Por eso es que Pablo dice, su mirada debe estar fija hacia adelante. Si gira la vista, si la persona gira la vista o hace alguna maniobra, sin duda alguna que terminará en la pérdida.
Pero miren, me encanta cómo Pablo aborda a los filipenses. Con un corazón pastoral, con un corazón filial, con una hermandad grande. Pablo les llama hermanos, mis hermanos. Vean el verso 13, así como hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo se pone como ejemplo él. Sin duda alguna que los judaizantes estaban diciéndole, ustedes pueden ser perfectos. ¿Cómo? Si se circuncidan, si ustedes desarrollan las disciplinas de la ley mosaica, entonces ustedes pueden ser perfectos en esta tierra. Pero Pablo dice, yo, un hombre que guardó la ley, un hombre que cumplió con todos los requisitos de la ley, un hombre que ahora lleva en mi cuerpo las marcas de Cristo, yo mismo, se pone ejemplo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que, dice Pablo, prosigo, ¿verdad? Prosigo. El apóstol rechaza, hermanos, rotundamente las pretensiones de aquellos hombres perversos, diciendo, por decirlo así, esa no ha sido mi experiencia. Mi experiencia es otra. Hay una ley en mí, dice Pablo, ¿verdad? Hay una ley en mí que cuando quiero hacer lo bueno, me hace hacer otra cosa. Hay una ley en mí, dice Pablo, que cuando quiero hacerle bien a la gente, termino haciéndole mal. Hay una ley en mí, la ley del pecado, que cuando quiero prácticamente vivir santa, sabia, prudente y fielmente ante Dios, termino cometiendo grandes pecados. Esa es la ley que gobierna mi ser, dice Pablo. Entonces Pablo dice, esa no es mi experiencia. Yo estoy lejos para ser perfecto. Estoy lejos para ser perfecto. Pero digo yo, dice Pablo, voy encaminándome hacia esa perfección. Voy caminando con la frente en alto. Y recuérdense que Pablo tenía experiencia para decir. En cierta ocasión yo creo que Pablo estaba ya desanimado. No sabemos qué enfermedad era la que Pablo sufría. No la sabemos porque Pablo no declara qué clase de enfermedad o pecado con el que luchaba. No lo sabemos. Y tampoco quiero especular. Pero Pablo dice prácticamente, estoy cansado ya, hasta que Dios le responde y le dice, Pablo, bástete mi gracia, que sea suficiente mi gracia, porque en tus imperfecciones, en tus debilidades, en tus pecados, mi gracia se ve revelada. Bástete mi gracia, que con eso es suficiente. Entonces Pablo argumenta también, dejar aquellas cosas atrás. Yo he dejado todo atrás. Recuérdense que Pablo era hebreo de hebreos. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo era fariseo. Pablo era prácticamente un hombre muy letrado. Pero dice, todo eso lo tengo por basura, por amor a Cristo. Dice, todo lo he dejado atrás. El cristianismo, el cristiano debe esforzarse por alcanzar sus metas. Un cristiano maduro siempre está pensando en lo que viene, siempre está pensando en las cosas por venir. Y el cuarto requisito, mantenerse motivado. Mire el verso 14, mantenerse. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Automotivarse. Un cristiano no puede darse el lujo de estar hoy contento y mañana triste. Ese es un cristiano de doble ánimo. El cristiano debe de mantenerse. Prosigo, dice Pablo. Este es el verbo que usa. Prosigo hacia la meta. Y mire, hay una palabra en griego que dice skopos. Algo que en manera firme mantiene la mirada puesta. Skopos, mantengo mi mirada puesta hacia el premio, hacia la meta. Hermanos amados, si un corredor quita su mirada de la meta, quita su mirada de hacia adelante,
Póngase que vea hacia atrás, o que vea hacia abajo, o que vea hacia al lado. Esa persona apeligra a tropezar y caerse. O se sale de su carril, que era otro asunto que había en los Juegos Olímpicos. Tenían un carril para cada uno y el que se salía de su carril era descalificado inmediatamente. Era descalificado inmediatamente. Entonces Pablo dice, yo me mantengo en el carril. Yo me mantengo prácticamente en el caminito que me han hecho para que corre. Y mirando hacia adelante, yo no veo a ningún lado. Mirando hacia adelante. Se automotiva, se mantiene escopos con la mirada puesta hacia la meta, hacia lo que viene. El quinto, dice Pablo, medir todo con la verdad. Uno tiene que tener una cinta métrica y medir todo con la verdad. Por eso el verso 15 dice, mire, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, en el 15 del verso 3, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo aquí está usando un juego de palabras, porque a lo mejor Pablo imaginó que mucha de la gente que iba a recibir esta carta no iba a estar de acuerdo con él. Anticipando un rechazo a la carta, Pablo le dice, es posible que ustedes algunos no estén de acuerdo con lo que yo digo, porque ya se sienten prácticamente perfectos. Pero déjenme decirles algo, por eso vuelve a la segunda parte del versículo. Y dice, y otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Fíjense bien, Pablo aquí está hablando de ahora. En la palabra Pablo está revelando, pero también Dios en aquel día revelará quién es de él y quién no es de él. Eso es importante, hermano, porque en aquel día Dios, que conoce los corazones, conoce toda la mente y conoce todas las cosas, Él nos mostrará en aquel día quién es de él y quién no es de él. En la sexta regla, el sexto requisito, seguir una sola regla. Seguir una sola regla. Y mire el verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. En otras palabras, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Yo a veces hago esta comparación. ¿Qué pensarán aquellos hombres que están peleándose en la iglesia? ¿Qué pensarán? Los que constantemente están peleando en la iglesia. ¿Será que el cielo va a tener un Dios, un grupito y otro grupito y otro grupito? ¿O qué será lo que están pensando? Hermanos, en el cielo vamos a estar todos juntos. Y en esta tierra estamos practicando esa unidad que vamos a ver reflejada en el cielo. Y si nosotros no nos llevamos bien en esta tierra, en el cielo va a ser mucho más complicado para que nos llevemos bien. Porque no vamos a llegar. Por eso es importante lo que Pablo dice en el verso 16. Pablo dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Juntos, todos, una misma regla. Y sintamos una misma cosa. Que está uniendo lo intelectual y está uniendo lo emocional. Veamos hacia la meta juntos, porque es más fácil llegar. Y hay 6 principios prácticamente que Pablo, o 4 principios, perdón, que Pablo desarrolla en esto. Y con esto yo cierro este sermón, con estos 4 principios. Primero, Dios le ha provisto a la iglesia las escrituras. Esta es la primera regla que tenemos. Las escrituras, hermanos, se nos han entregado. Dios nos las entregó para que nosotros caminemos en la verdad. Las escrituras no contienen la verdad acerca de Dios. Las escrituras es la palabra de Dios, la verdad absoluta, es la verdad absoluta. La Biblia, hermanos, no es un cualquier libro, es la palabra de Dios y ayuda al creyente para que su crecimiento espiritual. Segundo principio, Dios nos ha provisto la oración. Con la oración nos conectamos con el trono de Dios y Dios se conecta con nosotros. Tercer requisito, Dios nos ha provisto la iglesia. La iglesia es el cuerpo de creyentes en donde cada uno de nosotros somos llamados a comparar, a convivir, a crecer los unos con los otros. Aquellos que dicen ser cristianos
y que no creen en la iglesia no pueden pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo se forma de creyentes de Cristo Jesús. Y esa iglesia es importante porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si una persona no quiere pertenecer a una iglesia por A o B razón, esa persona, su doctrina es equivocada, porque es a través de la iglesia que también nosotros podemos recibir alimento espiritual. Y el cuarto principio es un principio de gobierno, en una estructura como la iglesia tiene. Nosotros necesitamos ancianos y diáconos para que estos ancianos y diáconos gobiernen a la iglesia. Pablo está diciendo que sigamos esta regla, una sola regla, un solo principio. Y en la Biblia encontramos que Dios pone los ministerios y estos ministerios son dirigidos por los ancianos y los diáconos, que son prácticamente el ente gobernante y el ente de educación de la iglesia. Esto es vivir en la vida cristiana. Amigo amado, si tú no conoces a Cristo y si no perteneces a una iglesia, si Dios te ha hablado a través de este sermón, este es el día de salvación. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor y bondad y misericordia, Señor, con que nos has amado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y nos has llamado en tu Hijo, Padre, para que seamos hijos tuyos. Gracias, Señor, por este momento de meditación en tu palabra. Enséñanos, Señor, a crecer, a vivir y a prácticamente desarrollarnos como hijos tuyos. Gracias, Padre, te damos en esta hora y te pido, Señor, que la palabra expuesta, Señor, alcance los corazones de aquellos que la han escuchado, para gloria de tu nombre, Padre. Amén, Señor, y amén.